Ensenada TV presenta Promoviendo la Participación Ciudadana con el licenciado Julián Rivera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos nuevamente en el programa Motivando la Participación Ciudadana. Este programa es para ustedes, para que los programas que hagamos aquí es para que aprendan de nosotros algo que les pueda ayudar allá dentro de su comunidad. Por eso el programa se llama Motivando la Participación Ciudadana. Y en esta ocasión tenemos algo bien importante que le sucede a todos, hasta uno mismo, ¿no? Todos los días tenemos los problemas legales, ¿no? En relación a que de alguna manera somos víctimas de diferentes situaciones. Y pues de acuerdo a la última reforma que se hizo al artículo 20 de la Constitución, bueno, ahí vienen implícitos los derechos de la víctima. Y se han hecho muchos comentarios en los medios, en la televisión, en las fiestas, en muchas partes se han hecho muchos comentarios en relación a que, bueno, que la gente, algunos ya no quieren denunciar, no quieren hacer ninguna querella, porque argumentan pues de que la ley se hizo para proteger a los delincuentes y que, bueno, eso algunas gentes a lo mejor porque no tienen el conocimiento pleno de la reforma. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña en este programa Motivando la Participación Ciudadana una persona que tiene el conocimiento de todo lo que es la reforma del artículo 20 de la Constitución. Nos acompaña el licenciado Juan Ricardo Pérez Ayola. Y bienvenido, gracias por estar aquí. Lo invitamos a esta ocasión porque queremos que la gente sepa realmente qué es lo que tiene que hacer cuando es víctima de pudiera ser algún atropello de la autoridad o víctima de que comete un delito y no sabe cómo defenderse. Y pues le dejo la palabra aquí. Vamos a conversar como amigos aquí esta tarde, ¿no? 1 de mayo. Bueno, buenas tardes, Julián. Muchas gracias por la invitación. Pues en relación al tema que comentas, efectivamente, actualmente estamos tutelados por una reforma constitucional que se dio en junio del 2008, que tuvo bastantes años de transición y que a partir del año pasado pues ya es obligatoria en todo el país. Y es verdad, se ha comentado mucho, y yo lo he visto tanto en las redes sociales como en los noticieros, de que se favorece y se está protegiendo mucho al delincuente y que se ha dejado desprotegida a la ciudadanía. Y yo creo que esos comentarios pues obedecen a que hay un desconocimiento de la ley. Como tú bien lo dijiste, la Constitución en su artículo 20, con esta reforma, establece una serie de derechos. Establece los principios generales del proceso penal aquí en México. Nos dice que va a ser que se va a regir por el principio de publicidad, de contradicción, de inmediación, entre otros. Se eleva a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, que anteriormente no estaba. Y en el apartado B nos habla sobre los derechos del imputado. En este apartado B, en su fracción primera, nos habla ya sobre el principio de presunción de inocencia. ¿Qué nos dice el principio de presunción de inocencia? Que nadie es culpable hasta que no se quede demostrado mediante una sentencia condenatoria. En base a este principio se está rigiendo el proceso penal en México. Pero aquí viene lo más importante. El artículo 20 constitucional, a raíz de esta reforma, en su apartado C, establece los derechos de la víctima. Es decir, si nosotros somos afectados en la comisión de un delito, tenemos derechos. Y estos derechos están al mismo nivel que los derechos de los imputados. Porque aparte del procedimiento penal,
nos establece un principio de igualdad entre las partes y la víctima es parte dentro del proceso penal. Desafortunadamente yo creo que no ha permeado mucho la cuestión de dar a conocer los derechos que tenemos los ciudadanos como víctimas, que podemos tener como víctimas más bien dicho, actualmente aquí en México, ¿no? Sí, es bien importante que la gente conozca bien sus derechos para poder defenderse en un dado caso, porque hay personas incluso que no saben que hay abogados que los ofrece el Estado, ¿no? Que para ayudarles cuando no tienen el recurso para pagarlo, ¿no? No puede un imputado no puede de alguna manera poder no estar representado por un abogado. ¿No es así? Es correcto. De hecho, mira, ese detalle lo establece la Constitución. Toda persona imputada tiene derecho a una defensa. A partir de la reforma constitucional y en el sistema acusatorio real, esta defensa debe ser técnica. Esto es que la tiene que ejercer un abogado debidamente titulado y con cédula profesional. Si no tienes los recursos económicos para solventar un abogado particular, el Estado te va a proporcionar uno, que son los defensores públicos, tanto federales como estatales, que déjame decirte que actualmente la Defensoría Pública Estatal tiene excelentes abogados, muy bien preparados en el sistema, actualizados, y han mejorado mucho el nivel de la Defensoría. Pero así como el imputado tiene derecho a una defensa, la víctima tiene derecho a un asesor jurídico. Y si tampoco tienes el recurso para poder solventarte un abogado particular, el Estado te va a proporcionar un asesor jurídico, independientemente del Ministerio Público, que va a llevar a cabo la investigación. Volvemos a lo que platicábamos a un principio. Estamos en igualdad de condiciones que el imputado. No puede haber un desequilibrio en este sistema. Entonces, si la persona que acudió a presentar su denuncia no se le informó que tenía derecho a un asesor jurídico o a designar un asesor jurídico, pues a lo mejor va a tener un desconocimiento total de lo que se está llevando dentro de la carpeta de investigación que deriva de la denuncia o querella que haya presentado. Pero es parte de los derechos, y yo creo que más adelante lo vamos a platicar, de que se le debe de informar a la víctima cuáles son sus derechos constitucionales y cuáles son los derechos que el Código Nacional de Procedimientos Penales le otorga. Claro. Sí, mucha ciudadanía, ¿no? Comenta también que para qué denuncio, ¿no? ¿Para qué denuncio y para qué hago una querella? Si en verdad otro día ya está suelto la persona que me hizo el daño. E incluso muchas veces ni la reparación del daño se hace. ¿Qué opina usted de eso? Desafortunadamente lo sé, porque lo he escuchado. No solamente lo he leído en las redes, lo escucho en los cafés, lo escucho en la calle. Existe ahorita esa imagen, esa sensación, ese sentimiento social de que estamos desprotegidos. Pero el problema no es el sistema penal en México. El problema es la falta de capacitación, en mi opinión, de los cuerpos policíacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el policía, pongamos un ejemplo, el policía preventivo del municipio, él es el primer respondiente por lo general en cualquier delito que se comete. La cuestión de los robos, que ahorita está afectando mucho a Ensenada, robos a casa habitación, robos a comercios, robos de vehículos. Sí. Si el policía no está bien preparado, pues obviamente no va a llevar a cabo un buen informe. Dicen que pierden mucho tiempo haciendo los partes homologados
y que eso afecta la productividad de su trabajo. He escuchado personas que dicen que inclusive se les invita a que no denuncien, que les dicen, no lo detuvimos, pero recuperamos las cosas, así mejor déjelo, ¿no? Sin embargo, esto también es un desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque para empezar, la denuncia de uno como ofendido empieza inclusive desde el momento en que tú le pones en conocimiento a la policía que se acaba de cometer un delito. Y ellos ya tienen la obligación de iniciar la investigación correspondiente. Si a la persona no se le detiene en flagrancia, va probablemente a quedar libre por un juez de control. Si el policía no hace o no lleva bien a cabo la detención, inclusive si no le lee los derechos al imputado, que es una fórmula parecida a los derechos Miranda que se utiliza en Estados Unidos, es motivo también de que se le libere en ese momento, de que se califique de no legal la detención. Este procedimiento es garantista, es defensor de los derechos humanos. Defiende los derechos del imputado, pero también defiende los derechos de la víctima. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos debemos de saber a qué tenemos derecho. ¿Sí? Claro. ¿A qué está obligado el policía cuando nosotros ya le estamos dando conocimiento de un hecho delictivo que nos causó un perjuicio? ¿Cuál es su obligación hacia nosotros como ciudadanos? Brindarnos la atención inmediata. Si sufrimos alguna lesión, procurarnos la atención médica. Recabar toda la información que nosotros le proporcionemos. Eso y otros detallitos que más adelante veremos. Sí, hoy en la mañana, bueno, y en otros días anteriores, ¿no? En varias ocasiones, he mirado cómo de los comportamientos, como decías, de que los mismos agentes de seguridad pública desconocen hasta los límites de su trabajo, ¿no? Porque hoy en la mañana me tocó de casualidad ver a un muchacho que lo estaban bajando a la fuerza. ¿Por qué? Porque se pasó un alto y no quería presentar sus documentos. Y lo estaban jaloneando para bajarlo. ¿Qué puede hacer esa persona? Porque no es correcto, pues, o sea, que te jaloneen así de esa manera, pues, porque no te pasaste un alto, es causante de una infracción, pero no es para que te hagan ese tipo de cosas, ¿no? Claro que no. Obviamente, yo estoy en contra de cualquier abuso de autoridad por parte de cualquier corporación de seguridad pública en contra de los ciudadanos. Sin embargo, yo sin conocer el fondo del ejemplo que pones, yo lo que sí les aconsejo es de que como buenos ciudadanos, para mejorar nuestra sociedad, nuestro país, debemos de aprender a respetar las leyes. Esa es una. A respetar la autoridad. Sí, cierto, no es motivo para que te bajen del vehículo, pero muchos mexicanos tenemos ese problema de que en cuanto nos para un policía, lo primero que pensamos, ¿por qué nos paras? ¿Por qué me paras? ¿Qué hice? ¿Ahora qué hice? ¿Qué es lo que quiere? Empiezan a ofender a la autoridad. A lo mejor es una falta administrativa, pero también vamos a entender al elemento de seguridad pública. Oye, pues ¿por qué se está poniendo así? ¿Qué es lo que trae? ¿Por qué no quiere que lo pare? ¿Esconderá algo? ¿O no traerá nada? ¿O simplemente es una persona prepotente o trae problemas? El policía tiene que actuar con mucho criterio. Claro. Pero también tiene que imponer su autoridad, obviamente respetando la ley, respetando los derechos de todas las personas, porque esa es su obligación. Y la obligación de nosotros como ciudadanos, pues obviamente también es respetar a la autoridad. Si nos para un policía, yo mi consejo que les doy, tengan a la mano su tarjeta de circulación, su licencia. Si ustedes quieren preguntar el motivo, adelante. Si les dicen que les va a imponer una infracción, pues procuren no alegar demasiado con el oficial. Pueden acudir ante un juez calificador, pedir la revisión de esa multa que les van a imponer y se acabó el problema.
y nos evitamos un disgusto mayor. A lo mejor el policía nada más nos sanciona, nos deja ir y ni infracción nos puso. Y todos nos ahorramos un mal rato. Yo creo que eso es lo que pudiera opinar en ese sentido. Pero si nos ponemos altaneros, insultamos, agredimos, pues a lo mejor yo creo que el elemento de seguridad pública pues sí pudiera tomar alguna acción en perjuicio de nosotros, ¿no? Que habría que valorar si está justificada o no. Sí podemos ver también que algunas personas, sobre todo, que no conocen hasta dónde puede llegar un policía, cuál es su función de un policía municipal, y luego qué es lo que hace qué es lo que hace después, dependiendo del delito, la policía municipal, ¿sí? A dónde va, y después lo que hace que lo manda al Ministerio Público, y luego después del Ministerio Público que pasa al juez. A mucha gente no conoce esos procedimientos y cómo poder solventar ese tipo de cosas. Bueno, primero que nada, tenemos muchas corporaciones. La policía municipal es meramente preventiva. Sin embargo, en caso de que responda a la comisión de un delito, su obligación es recabar los indicios que haya en el lugar, resguardar la escena del crimen, prestar la atención a las víctimas, recabar información si hay testigos presenciales, iniciar desde ese momento las investigaciones preliminares, elaborar un parte informativo, y obviamente si hay detenidos en flagrancia, pues inmediatamente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. En lo que el punto esencial que nos interesaba a nosotros, y que hace un momento platicábamos, ¿cuál es la obligación del policía para nosotros como ciudadanos víctimas de un delito? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la obligación de la policía es prestar protección y auxilio inmediato a la víctima, informarle sobre los derechos que a su favor se establecen, procurar que reciba la atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y adoptar las medidas que consideren necesarias en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica. Esas son las obligaciones generales que tienen los policías hacia nosotros como víctimas de un delito. Sí, y bueno, es bien importante pues de que la ciudadanía, haciendo un preámbulo de lo que es el programa, que este programa, como su nombre lo dice, motivando la participación ciudadana, queremos también que ustedes aprendan, conozcan, para que les sirva en un dado momento este tipo de pláticas, pero además queremos también acercarnos a la ciudadanía en la parte donde la gente de alguna manera no tiene conocimiento, y a lo mejor los conocimientos de la ley adecuados pues dependiendo del estudio de las personas, y queremos hacer un tipo, le vamos a pedir aquí al IC hacer un boceto, un tríptico, para poder poner allí los principales problemas que le suceden a la gente, la problemática, pero también cómo solucionar, cómo poder en su momento que les toque, cómo poder defenderse cuando son víctimas de un delito. Eso es bien importante, que podamos precisamente poder motivar a la que la gente participe y que conozca, ¿no? Mandamos un corte y enseguida regresamos. Ensenada TV. Ensenada TV. Para reparación de sistemas eléctricos no hay nadie como Autoeléctrico Loya, porque trabajamos al máximo esfuerzo para que nuestros clientes estén contentos con nuestro servicio. Autoeléctrico Loyas, visítenos en Francisco de Urrea número 277, Fraccionamiento Buenaventura.
A sus órdenes en el teléfono 172-5593, 172-5593, Autoeléctrico Loyas. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467, Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. En Llantera Calderón, nos complace que sean nuestros propios clientes quienes nos recomiendan por la duración de las llantas que ofrecemos. Y ahora, en Llantera Calderón, adquiera 4 buenas llantas en cualquier medida y pague solo 3. Además, se las instalamos. Llantera Calderón, desde 1988, atendiéndole como usted se merece en Reforma 155, Colonia Fobiste. Teléfono 156-0335. Los pollos de la cementera durante años han demostrado a sus clientes que son elaborados con pollos frescos y todos sus complementos de excelente calidad. Además, son pollos asados al carbón con la temperatura ideal para obtener pollos jugositos y con el original sabor que ha distinguido a Sinaloa. Los pollos de la cementera en permanente dinámica de servicio que reflejan sus agradables comedores. En los pollos de la cementera, los fines de semana son de especiales. Los pollos de la cementera, ¿ya los probaste? Club Campestre Valle Bonito. Seguridad, asadores, juegos infantiles y más amenidades. Lotes campestres de 500 metros cuadrados. Con tu membresía de Club Campestre Valle Bonito, garantizas tu copropiedad. Adquiérela por solo $10,000, con anticipo del 20% y 36 largos meses para pagar el resto. Aprovecha este año contratando en moneda nacional a grupos de 5 o más personas. Club Campestre Valle Bonito. Ubícalo tomando la carretera a Tecate hacia El Tigre. Contáctanos al teléfono 646-151-4409 con el ingeniero Pablo Cano. Club Campestre Valle Bonito. Para vivir de maravilla. Ensenada TV. Ensenada TV. Regresando nuevamente a su programa motivando la participación ciudadana, y bueno, continuamos aquí con nuestro amigo Ricardo Pérez Ayola, que platicando de una manera amena, pues para que conozcan ustedes bien algunas situaciones que a todos, nadie se salva de que pueda ser víctima de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle cuáles son las ventajas de presentar una denuncia o una querella, porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué presento una denuncia o una querella si pues ni me hacen caso o investigan, tardan mucho tiempo en investigar y que ni vienen, ni nada, no pasa nada? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero que nada, pues nuestra obligación es denunciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto del procedimiento penal es precisamente que el delito no quede impune, que se repare el daño. Y está dentro de la Constitución y es lo que rige el proceso, ¿sí? Castigar al culpable. Si nosotros no denunciamos, generamos impunidad. Y la impunidad nos afecta como sociedad. Ahora, no solamente se busca castigar a quien cometió el delito. El objetivo también es de que se nos repare el daño que nos fue causado, ¿sí? Y por eso la Constitución nos da nuestros derechos como víctimas. Ese es el motivo por el cual tenemos que denunciar básicamente. Que no se genere impunidad, que se castigue al delincuente y obviamente que el Estado cumpla con su función, que es procurar la seguridad de todos nosotros. Aquí también podemos ver que
Bueno, sí, a mí yo fui víctima de un delito, me robaron mi casa, todas mis cosas que la gente pues batalla para comprar su televisión, que sus cositas de su casa esenciales, ¿no? Y en el momento en que te roban, pues sucede de que bueno, presénteme su factura, ¿no? De las cosas que te robaron. Y pues la gente pues compra apenas, pues mucha gente no tiene facturas y finalmente batalla para que le regresen sus cosas que le robaron. Pues. Claro, desafortunadamente esto es una situación muy cotidiana. Yo creo que no tenemos la cultura, me incluyo, de guardar las facturas de nuestros de los muebles que tenemos en casa. Sin embargo, con testigos de preexistencia podemos acreditar que nosotros teníamos probablemente, porque sé que han vaciado casas, que teníamos una sala. Y uno puede decir, bueno, ¿y esos testigos cómo van a acreditar la propiedad? Muy fácil, ¿no? Porque a lo mejor son conocidos de nosotros que ya tenían frecuentando nuestra casa unos 5 o 6 años y nos pueden decir que efectivamente ahí estuvo una sala de 3 o 4 piezas de color azul que era de mi propiedad. Sí, a lo mejor yo no tengo la factura, pero tengo personas que pueden acreditar que esa sala era la que estaba en mi casa. Puedo acreditar también con testigos de preexistencia que tenía a lo mejor un refrigerador marca Mave. A lo mejor mi compadre se acuerda de él porque de ahí sacaba las cervezas, ¿no? De esos refrigeradores de doble puerta. Pero esa es la manera que tenemos nosotros para acreditar nuestra propiedad. No necesariamente ocupamos la factura o la nota de venta. Por eso uno de nuestros derechos como víctimas es precisamente el que se nos otorgue la asesoría jurídica por parte del Ministerio Público o en este caso, o el derecho de designar a un asesor jurídico o que se nos proporcione un asesor jurídico precisamente para que nos informe sobre estos detalles. Sí, también si ocupan de usted, pues aquí con aquí mucho está, gusto podemos atender. Sí, es bien importante pues de que también la gente sepa, de acuerdo por todos los derechos que vienen ahí en la Constitución, bien que ustedes pueden revisar en algún momento, pero también después de la querella, cuando denuncias y que pones una querella como víctima. Pero hay gente que dice, bueno, ya me voy a sentar y ya voy a esperar a que se haga la investigación. No, tienes que ir a ratificar, ¿no? tu querella, ¿no? Porque si no, no sucede nada. Mucha gente dice, anda afuera el rat que me robó y ya no fuiste, pues. No, o es así, sí es así, ¿no? Sí, bueno, aquí obviamente si vamos a presentar una denuncia, tenemos que darle seguimiento. Tenemos que estar pendiente porque es un asunto que nos atañe a nosotros. Precisamente uno de los derechos también es coadyuvar con el Ministerio Público, hacerle llegar los datos, los indicios que nosotros tengamos para precisamente que se esclarezcan los hechos que denunciamos, para que se pueda capturar al responsable. A lo mejor sabemos que es la persona que ha robado 2, 3, hasta 4 casas de la colonia, pero si nadie ha denunciado, pues difícilmente lo van a detener. Si la policía no ha ido a investigar, en este caso la policía ministerial, o por la falta de denuncia no se han recabado las huellas necesarias para poder identificar a esa persona, porque a lo mejor nadie lo vio, que entró a robar, pues no se puede hacer nada. Precisamente por eso estamos obligados a presentar nuestra denuncia. Es una obligación cívica, moral inclusive, para que se detenga a estas personas que están causándonos un daño. No basta con, a lo mejor la vecina lo vio y no quiere meterse en problemas y únicamente marcó al 911 y ya. Pero nosotros podemos, como ofendidos, como víctimas, coadyuvar con la autoridad y decirle, oye, yo tengo conocimiento de que mi vecina fue la que hizo la llamada al 911 y ella lo vio, llamó porque escuchó ruidos y porque vio cuando iba saliendo con las cosas que sustrajo de mi casa. Entonces,
Una vez que nosotros ya presentamos la denuncia, también nuestro derecho es proporcionar los datos de prueba necesarios para que esta denuncia llegue a un buen término, que sería la vinculación a proceso de esta persona, que se le detenga y que obviamente se le sancione conforme a la ley, y en el inter también buscar que se nos repare el daño que nos haya causado con motivo de estos hechos. Sí, en el programa anterior ya se dio el comentario de que hay un programa que funcionó durante muchos años que se llamaba Vigilancia por Vecinos. Y ese programa, bueno, tus vecinos te vigilaban a ti, vigilaban tu casa. Y bueno, era algo muy importante, así que motivaba pues de que la participación fuera cuidando de todos, cuidando los bienes de todos. Ahora, dice la gente, yo no me voy a meter en broncas e ir a servir de testigos, porque me traen de vueltas y vueltas. Y bueno, pues tenemos que ver que al rato te roban a ti, y el de enfrente que tú le dijiste que si quería ser tu testigo no va a querer tampoco. Entonces es un problema grave que pasa en algunas colonias, en algunas comunidades, que nadie se quiere meter en broncas porque pues no es mi bronca, ¿no? Pero al rato le toca. Ahora, ¿qué se puede hacer? Se han hecho un montón de comentarios y que la ley que favorece a los delincuentes. Se han hecho, incluso la gente lo dice así de una manera muy preocupante, ¿no? De que, ¿qué puedo hacer si alguien se mete en mi casa y me va a hacer daño con una arma? ¿Qué puedo hacer? Me puedo defender, y si me defiendo le doy un balazo o algo, si yo tengo una arma. ¿Qué hago? Dice, bueno, si lo mato me van a meter a la cárcel o qué, pues. Sí, bueno, volvemos al punto central, ¿no? Denunciar evita la impunidad. Uh-huh. Si nosotros nos callamos o guardamos silencio por no querer involucrarnos en hechos ajenos, pues generamos impunidad, y ese es un daño a la sociedad, no solamente a nuestro vecino que sufrió el robo. Claro. Es un daño general, porque la persona que lo cometió va a volver a cometer otro, y va a llegar un momento en que va a llegar con nosotros y nos va a robar, y a lo mejor también nadie va a querer decir que lo vio. Obviamente, si alguien entra a nuestra casa y su intención es hacernos daño, pues nosotros tenemos el derecho a defendernos, a repeler esa agresión, pero a repelerla de una manera se me fue el término, de una manera que no sobrepase la fuerza, que no caigamos en excesos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor se mete, nos agrede, nosotros sabemos defensa personal y no nos conformamos con someterlo, aparte le pusimos una friega y lo dejamos como Santo Cristo en Semana Santa, y lo sacamos a la calle, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de que ya hay un exceso de legítima defensa. Ya no solamente nos conformamos con haberlo sometido, sino que en ese momento lo hicimos nosotros objeto de una agresión. A lo mejor ya estaba indefenso, ya lo habíamos amarrado ahí con un cinturón de las manos y lo seguimos golpeando. Eso ya es un exceso de legítima defensa. Pero si tú lo sometes y actuaste, a lo mejor en ese sometimiento tú le causaste una lesión, pero fue porque estabas repeliendo una agresión física que te iba a ocasionar un daño inmediato, la ley a ti te protege, no te van a castigar. Obviamente la policía tiene que investigar para saber si efectivamente fue una legítima defensa. ¿Sí? A lo mejor entra el camarada desarmado, supongamos, y tú lo viste desde que entró
a tu propiedad, lo estás viendo desde el segundo piso y dejas que entre hasta el patio de atrás. Y tú sales con el bat que tienes en el armario y le pones una friega. Eso ya se pudiera considerar inclusive ya como lesiones, ya te estás excediendo en la defensa de tu integridad. Con premeditación. Probablemente. Sí, lo que yo siempre he tenido la duda es de que de acuerdo a los criterios en lo que es la defensa, legítima defensa, ¿cuáles son los límites? O sea, porque puede ser criterios de que la gente no conozca, pues. Claro. Si sabes que si hago esto y hago esto, pues yo me estoy defendiendo. Claro. ¿Cuáles son los límites? Porque puede ser un criterio de decir, no me excedí, pero me defendí. Y en ese momento, pues a lo mejor, de acuerdo al criterio del que está ahí, muchas veces se comenta, ¿no? Pues depende del recurso, ¿no? Yo creo, y bueno, esto yo creo que también es un desconocimiento y pudiera ser también una falta de asesoramiento jurídico en su momento por parte de quienes hayan visto en esta situación. Obviamente que si alguien entra a tu casa y está tu esposa, tus hijas y viene armado, obviamente la intención no es solamente robar, sino de causarle un daño físico a tus familiares, inclusive a ti mismo, y tú repeles esa agresión y le ocasiones inclusive hasta la muerte. Si se analiza y se ve que la agresión era inminente y tú únicamente la repeliste, haya sido como haya sido, obviamente se tiene que justificar ese derecho a tu legítima defensa que tú ejerciste, ¿sí? Porque las pruebas por sí solas a lo mejor no hablan, habría que recabar la declaración de las personas que estaban dentro de la casa, ver a lo mejor las circunstancias en las cuales ingresaron al domicilio, si ingresaron de forma violenta, si ya venían armados, si tomaron a alguno de tus familiares como rehén y tú lo que haces es defenderte, inclusive le ocasionas la muerte a uno de ellos. Para mí, a mi criterio, puedes acreditar que hay una legítima defensa. Igual si estás solo en tu casa, eres una persona ya mayor o eres una mujer y entran dos hombres con la intención de robar o con la intención de dañarte y tú repeles esa invasión a tu hogar vamos a decir con un cuchillo de la cocina y lastimaste a alguno de ellos, no por eso se te va a tratar a ti como un delincuente. O sea, estás ejerciendo una defensa, estás ejerciendo un derecho que todos tenemos, es un derecho natural, la defensa. Pero obviamente lo que busca la ley es de que la defensa sea racional. No le vas a vaciar un cargador de una 9 milímetros, ¿no? Porque a lo mejor ahí ni venía armado. Claro. A lo mejor nada más la intención era robar, no sabía que estaba alguien en la casa. Y a lo mejor los balazos no fueron de frente, se los diste por la espalda. Entonces, son muchos detalles que se tienen que analizar. Es un tema muy polémico, pero yo creo y estoy convencido firmemente que sí se puede acreditar la legítima defensa y que para esos casos lo primero que hay que hacer es asesorarse inmediatamente, hablarle a algún conocido, a algún abogado, inclusive a la misma policía y explicarle la situación para que se vaya dando la investigación conforme a derecho. Sí, y a mí, yo no soy partícipe por principios de la pena de muerte, pero así como van las cosas, yo creo que los gobiernos van a tener que endurecer las penas e incluso llegar a esto, ¿no? Porque me he dado cuenta en muchas partes del mundo, ya saliéndome de esto, ¿no? De que hay países de que no tienen cárceles porque ya no tienen presos, ya los utilizan como museos, ¿no? E incluso hay países en donde una persona corrupta, uno que comete un delito grave, o les cortan las manos, se le quitan la vida. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero yo pienso que en el futuro, porque están pasando muchas cosas en el país, que realmente ya
por un lado defiendes por un lado defiendes a la persona que son víctimas de un delito, pero por otro lado, por los derechos humanos también defienden al delincuente. Entonces sí, como que algo está pasando en el país que cada vez hay más fábrica de delincuentes, que cada vez esto más para arriba y que no alcanzan las cárceles para poder tener a tanta gente. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Ensenada TV. Ensenada TV. En Avesa Centro Ferretero, distribuidor Trooper, te ofrecemos un amplio stock para satisfacer las necesidades de tu negocio. Estamos a tus órdenes en nuestra tienda en Transpeninsular 467 Valle Dorado. O llámanos al teléfono 176-7555 y con gusto te atenderemos. Avesa Centro Ferretero. Los pollos de la cementera durante años han demostrado a sus clientes que son elaborados con pollos frescos y todos sus complementos de excelente calidad. Además son pollos asados al carbón con la temperatura ideal para obtener pollos jugositos y con el original sabor que ha distinguido a Sinaloa. Los pollos de la cementera en permanente dinámica de servicio que reflejan sus agradables comedores. En los pollos de la cementera, los fines de semana son de especiales. Los pollos de la cementera, ¿ya los probaste? Club Campestre Valle Bonito. Seguridad, asadores, juegos infantiles y más amenidades. Lotes campestres de 500 metros cuadrados. Con tu membresía de Club Campestre Valle Bonito, garantiza Aprovecha este año contratando en moneda nacional a grupos de 5 o más personas. Club Campestre Valle Bonito. Ubícalo tomando la carretera a Tecate hacia El Tigre. Contáctanos al teléfono 646-151-4409 con el ingeniero Pablo Cano. Club Campestre Valle Bonito. Para vivir de maravilla. Ensenada TV. Ensenada TV. Y regresamos con ustedes. Y bueno, continuando con el tema en el cual mandamos el corte, de que eso que sucede en el país, que cada vez va en aumento, la delincuencia, que hay cada vez por todos lados, es un problema que de alguna manera los gobiernos y los diputados federales tendrán que adecuar las leyes para poder inhibir o acabar, ¿no?, con todo ese tipo de cosas, cuando menos, ¿no? Y bueno, yo te comentaba, Lee, que por qué pasa eso en otros países, pues, de que ya no hay cárceles, ya algunos países tienen unas penas tan fuertes que la gente ya no se anima a delinquir, que les cortan las manos, o tienen penas más fuertes. Porque a lo mejor en un futuro tendremos que llegar a eso, porque pues no, ya el país necesitan hacer multifamiliares, ¿no?, para que puedan estar todos los presos e incluso yo percibo, es mi percepción muy personal como ciudadano, porque me preocupa que veo la gente más pobre, la gente que está más necesitada es la que es más víctima de los robos. Y eso como que es muy injusto para nosotros en el país y no debe de pasar eso. Yo siento que tenemos que hacer algo ya. Claro, y lo entiendo y en algunos puntos lo comparto, y déjame aclararte algo. En México está prohibida la pena de muerte. Sí, lo sé. Están prohibidas las penas aflictivas, el artículo 22 constitucional.
inclusive por tratados y convenios internacionales, no pudiéramos instaurar nosotros o regresar a la pena capital porque seríamos objeto de sanciones. Sin embargo, estoy convencido, y así lo creo yo, de que la criminalidad, la delincuencia no se va a acabar con penas más severas ni con más delitos dentro del Código Penal. La criminalidad va a terminar, se va a acabar o disminuir en nuestra sociedad, primero mediante políticas económicas correctas por parte de los gobiernos que fomenten el empleo, un empleo bien remunerado, que se fomente aún más la educación en todos los niveles, que logremos acabar con el ambiente de impunidad y corrupción que vive el país, porque precisamente la impunidad de ciertas personas, de ciertos delincuentes de cuello blanco, en México motiva a que otras personas delincan. Desafortunadamente seguimos los malos ejemplos. Decimos, bueno, pues si aquel se robó 100 millones, pues que me robe 1,000 pesos no pasa nada. Y otro, ¿no? y otro robó poquito. Y si aquel vende aquello que está prohibido y se hizo de dinero y le hicieron canciones, pues yo también lo voy a hacer porque yo quiero llegar a ese nivel de vida. Entonces tenemos que acabar con muchos paradigmas y malas ideas que tenemos como sociedad. Hay países en donde efectivamente las prisiones inclusive las están convirtiendo en hoteles, pero son países en los cuales el nivel educativo está muy por encima de México. Está la cuestión de pobreza es mínima. Estamos hablando de países donde el ingreso per cápita es superior al de los mexicanos. Son países aparte más pequeños, son países en donde a lo mejor la inmigración por nuestro país tenemos esa cuestión de la migración de las personas, por lo general del sur hacia el norte. Tenemos no solamente migración de connacionales, sino también de ciudadanos de otros países sudamericanos. Tenemos el problema del cultivo de las drogas, que a lo mejor en esos países no se da, pero nosotros tenemos un problema social muy complejo, y la única manera de terminarlo, si nos lo proponemos, es que todos como sociedad nos comprometamos primeramente a acabar, y yo lo he manejado mucho en esta charla contigo, con la impunidad. Y la impunidad la vamos a terminar haciendo nuestra parte, denunciándola, señalándola, no conformarnos con platicarlo en el café o afuera de la escuela o en la banqueta o en la fila del banco, sino presentando nuestras denuncias, obligando a la autoridad que investigue, que se comprometa, que haga su trabajo, a que la policía haga y cumpla sus funciones, que realmente cumplan con esa función de prevenir. Y a lo mejor, ¿por qué no dejarle todo al Estado? Nosotros como sociedad ser más participativos. Obviamente, la situación va más allá, y yo lo sé porque también lo veo, de una política criminal que pudiera seguir el Estado en contra de cierto sector delincuencial, sino que el Estado como tal debe comprometerse a buscar mayor participación ciudadana, mejorar las condiciones económicas del país, mejorar las cuestiones inclusive de habitación, porque las mini casas que se hicieron en los últimos años genera hacinamiento. Ese hacinamiento genera que esos pequeños que nacieron en esa casa en la adolescencia tengan que estar afuera, porque no pueden estar dentro de su hogar de 2 recámaras, porque no cabe la familia de 5 que vive ahí. Claro. Necesitamos mejorar las condiciones de salud, necesitamos en general que el Estado nos facilite a todos nosotros como sociedad los medios necesarios para nuestra subsistencia. Delincuencia siempre va a existir, y lo vemos. Vamos a poner el ejemplo que tú dices de los países en donde les cortan la mano a los que roban. De que hubiera muchos mochos, ¿no? A lo mejor desconocemos, pero
si castigan a alguien es de que se cometió algo. Claro. Entonces, las penas, por más trascendentales que sean, incluyendo la pena de muerte que se aplica en Estados Unidos, no inhibe a la persona que va a cometer el delito. Lo que podemos hacer es mejorar las condiciones sociales para que se vaya disminuyendo esa intención de delinquir. Porque muchos ponen, es que lo hice porque era pobre, o porque quería mejorar mis condiciones de vida. Y a lo mejor es mentira, a lo mejor es verdad, a lo mejor se les hizo fácil, no lo sabemos, pero necesitamos precisamente combatir esas situaciones y sobre todo cambiar la mentalidad, porque vivimos en una sociedad que nos dice que para ser triunfadores debemos de traer un buen carro, buena ropa de marca, que necesitamos traer dinero, que necesitamos tener poder. Eso es lo que el mensaje que nos mandan, y muchas personas se van por el camino más fácil. A lo mejor porque por X circunstancia, pero toman ese camino y buscan ese objetivo. Y lo vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pena de muerte en algunos estados de la Unión Americana. Allá la policía es mucho más agresiva que aquí en México. Las leyes son más duras en algunos estados de la Unión que en otros. Sin embargo, sigue habiendo delincuencia y el nivel de vida allá tal vez es más alto inclusive que en México. Por eso migramos hacia la Unión Americana buscando mejores recursos para nuestras familias, y sigue habiendo delincuencia. Entonces el problema no son las leyes, el problema no son las penas ni los castigos, ni la falta de prisiones. El problema somos nosotros como sociedad, que vamos generando una impunidad de forma directa o de forma indirecta, por medio de una acción o por medio de una omisión. Yo creo que debemos de enfocarnos en eso, como bien lo dice tu programa, en tener una participación ciudadana más activa. No dejarle todo a la policía, no dejar todo al Estado. Nosotros como sociedad, ¿qué podemos aportar? Cuidarnos los unos a los otros. Vigilarnos, si mi vecino va a salir, estar al pendiente. Si yo sé que no está y estoy escuchando ruidos de que están destruyendo su casa, pues tener el valor civil de presentar hacer una llamada al 911. Inclusive nosotros mismos desde una ventana asomarnos a ver qué podemos ver sin arriesgarnos. Inhibir, ¿no? Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y va más allá de la ley misma. Claro. Bueno, mira, uno que anda en las colonias, sí, realmente uno de los problemas graves de México es el problema socioeconómico. Ese yo lo veo con las gentes en muchas colonias que la gente apenas les alcanza para vivir. E incluso me atrevo a decir que compran cosas robadas. Entre ellos mismos es un círculo vicioso, porque no tienen de qué manera tener algo, porque no tienen nada, pues. No les alcanza apenas para el micro y para comer. E incluso, pues, viven de una manera hacinado, ¿no? Un montón de gente, porque no tienen dinero para pagar una renta, ¿no? Así, te lo digo por conocimiento de causa, y eso sí me preocupa, porque eso trae muchos problemas sociales, y pues hay mucha delincuencia. Roban porque no tienen, e incluso ya es como lo hacen por deporte, ¿no? Lo hacen por deporte, y incluso algunos ya viven de eso. Y otro de los graves problemas que le pasa a México, y nadie puede decir que no, el problema grave de la corrupción. Eso nos ha traído muchos problemas, e incluso pudiera ser que eso traiga el problema grave socioeconómico del país, que siempre son varios puntos del PIB del Estado mexicano que se van en esa parte, ¿no? Entonces, yo que ando allá con la gente, veo que como que el gobierno, entre más poder tiene, incluso algunos partidos políticos, entre más poder tienen, entre más dinero le dan, más se alejan de la gente, más se alejan de los mismos miembros
de la misma institución, se alejan más, porque no les interesa, porque ya tienen poder, ya tienen dinero. Entonces yo creo que es algo bien polémico, es algo, e incluso la misma ley dice que el pueblo es el que manda, claro, ¿no? El poder emana del pueblo. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros les damos poder y nos tratan como si nosotros somos el patrón, como si nosotros fuéramos los trabajadores? Entonces yo creo que tenemos que empezar a hacer varias cosas para poder que nuestro país cambie, porque es algo complejo, son varias cosas que hay que poder reformar, ¿no? Sí, de hecho, quisiera hacer así un breve acotamiento, ¿no? Pobreza no es sinónimo de delincuencia, porque tú lo acabas de comentar, la delincuencia que hemos visto los últimos meses de alto impacto, de alto nivel en México, que nos lastima a todos como sociedad, de políticos corruptos. Entonces, la delincuencia es la falta de valores. Sí, uno puede ser pobre y no precisamente por eso va a delinquir. A lo mejor no tenemos las oportunidades, pero hay que esforzarnos. Necesitamos precisamente como sociedad participar. Como tú dices, si no hay participación ciudadana, vamos a seguir permitiendo que sucedan las cosas que nos están afectando. ¿Por qué? Porque le echamos la pelotita al Estado, ¿no? Pues es que la obligación es del gobierno. Del gobierno, pero ¿cuál gobierno? Tenemos 3 gobiernos, municipal, estatal y federal. Creemos que todo lo va a resolver el presidente municipal o el gobernador o el presidente de la república, y no, ellos son meramente funcionarios tal vez de primer nivel, de muy primer nivel, pero ellos tienen la obligación de administrar los recursos, de representar precisamente a las instituciones estatales. La obligación de nosotros como sociedad es precisamente hacernos escuchar, hacernos mover al gobierno. Si nosotros queremos que se cambie algo, tenemos que participar, nos tenemos que unir. Yo sé tu trayectoria, la conozco de primera mano, y sé que tú has estado los últimos más de 10 años activo en la cuestión social, y no me vas a dejar mentir. Si nosotros como sociedad no nos comprometemos a mejorar como pueblo y se lo dejamos todo al Estado, no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Porque el Estado se va haciendo más grande y va captando más recursos. ¿Y qué es lo que va a querer? Pues más recursos. ¿Por qué? Porque necesita subsistir. Y a lo mejor ahí es donde se pierde la visión del Estado hacia la sociedad. Y se le olvida que nada más es un administrador de los derechos de nosotros como ciudadanos. ¿Sí? Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero en el camino se les olvida que votamos por ellos y que están ahí para servir. Y pues yo creo que tenemos que elegir mejor, ¿sí? Tenemos que comprometernos a que respeten nuestras decisiones. Claro. Tenemos que salir a votar. No, porque también la abstención es un problema grande y la abstención hay que verla como fomento de la impunidad, ¿no? Porque dejamos las decisiones en unos cuantos y nosotros por comodidad no la ejercemos. Necesitamos exigirle al Estado, ya sea en cualquier orden, en cualquier nivel de gobierno, exigirle. ¿Y qué es lo que queremos como sociedad? Yo creo que todos, ya nos salimos del tema de la ley, pero yo creo que todos queremos un derecho a la salud digno. Claro. Derechos a pensiones dignas. Queremos, yo creo que todos, una mejoría económica, porque nos hace falta. Queremos que nuestro dinero alcance, que tengamos más para darle más a nuestras familias. Y es lo que tenemos que exigir, mejores condiciones de vida. No que llegue el azul o el naranja o el morado o el rojo.
Lo que queremos y debemos de exigir es de que mejoren las condiciones de vida de los mexicanos. Yo soy un ferviente creyente de que el Estado debe de reducirse a su mínima capacidad y muchas de sus atribuciones que actualmente tiene, repartirlas a los entes productivos de la sociedad. Sí, porque yo creo que entre más crezca el Estado, más recursos nos va a absorber y más nos disminuye como sociedad. Porque todo lo absorbe y decide por nosotros. Y ya a lo mejor, como dices tú, pierden esa visión. Pero pierden esa visión porque entonces ya lo que buscan es que subsista el aparato gubernamental para justificar presupuestos, para justificar gastos públicos. Se gastan millones de pesos en cuestiones sociales y podemos ir a colonias y vemos que las condiciones son las mismas. Claro. Ese es mi punto de vista. Claro. Y bueno, terminamos con el programa y le damos las gracias aquí a nuestro amigo Muchas gracias. Ricardo Pérez Ayola. Gracias por estar aquí. Esperamos que los puntos fundamentales de lo que es el objeto del proceso penal lo podamos plasmar en un documento y podamos entregar a algunas gentes para que sepan realmente de sus derechos. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Los esperamos el próximo lunes. Gracias a todos por su tiempo. Ensenada TV presenta Promoviendo la Participación Ciudadana con el licenciado Julián Rivera.